Spain. Spain. Thank you. Me dice, bienvenido a Jordania. Pues estaba diciendo que... Bueno, amigos, increíble. Ya estamos en Jordania. Bienvenidos y bienvenidas al mejor aeropuerto, aquí dice, al mejor aeropuerto en Oriente Medio de servicio al cliente. Sí, amigos, estamos en el aeropuerto de la Reina Alia de Amman. Bienvenidos a Jordania. La población de Jordania son más de 11 millones de personas. Ojo, porque es el país con más refugiados del mundo. Más de 3 millones de palestinos refugiados. Los palestinos refugiados que han sido expulsados de sus tierras por la colonia israelí con apoyo de Inglaterra y Estados Unidos de América entre los 1948 y 1967. La mayoría de los palestinos refugiados conviven con los jordanos en Amman, donde estoy ahora, la capital de Jordania, y otras ciudades alrededor de la frontera. Los primeros años de su refugio, hace décadas, simplemente estaban refugiados en tiendas. Después, por los duros inviernos que pasaban, tuvieron que construir casas sobre la marcha en los mismos sitios donde tenían sus tiendas de campaña. Así que hoy en día hay muchos barrios, enteros barrios, se llaman refugios. Entonces, tenemos primero a los refugiados palestinos y tenemos también a los refugiados sirios que han sido desplazados también por la guerra de Siria entre 2011 a finales de 2024. Un dato muy curioso de Jordania en este tema humanitario es que Jordania es el país número 1 en recibir a los casos humanitarios en todo el planeta. Y yo os puedo confirmar esto, que entre los jordanos no encuentras racismo, sino que todos en unidad y solidaridad. Una cosa muy importante para entender el problema y para entender el sufrimiento del pueblo palestino es la soberanía del Estado de Palestina. La mayoría de los países del mundo reconocen al Estado de Palestina como un Estado soberano. Pero, y aquí viene el punto, la colonia israelí, con el apoyo sin parar de Estados Unidos de América, han controlado todo y cada punto de entrada al territorio palestino. Los puntos de entrada del territorio palestino, la entrada por tierra, la entrada por aire y la entrada por mar, están bloqueados y controlados por la colonia israelí. De este modo, realmente el Estado de Palestina no tiene soberanía sobre controlar sus fronteras, sino que todo bajo la supervisión, se llama supervisión israelí. Si uno quiere entrar a Palestina, lo primero que va a encontrar en el puesto fronterizo palestino, lo primero va a encontrar a los oficiales israelíes. Increíble. Ellos le van a preguntar, le van a investigar todo, van a asegurar que no lleve ninguna solidaridad con el pueblo palestino, van a asegurar que no lleve banderas palestinas entrando a Palestina. Ojo, eso pasa por tierra. Por el aire, el Estado de Palestina no tiene ningún aeropuerto, y por el mar, la única entrada que se podía era a Gaza, hasta 2005. A partir de ahí, la franja de Gaza está en bloqueo. Este bloqueo no permite a nadie entrar y salir hasta tener un control y permiso de la colonia israelí. Cuando hablamos de un Estado, estamos hablando de 3 pilares para formar un Estado: territorio, poder que ejerce el Estado, el gobierno, sobre el mismo territorio, la soberanía de entrada y salida, etc. Y la población. La colonia israelí, con el apoyo de Estados Unidos de América, han ido buscando siempre debilitar estos 3 pilares. O bien comiendo más territorio y ocupar más territorio de los palestinos y robando sus casas, o bien limitando el poder de su Estado sobre su tierra, sobre
la entrada y salida, sobre el movimiento libre de sus ciudadanos palestinos, o bien expulsando toda la población palestina lo más lejos posible, expulsándoles de forma violenta o expulsándoles de forma suave. La violenta es por guerra y la suave es por hacer difícil y complicado la vida dentro de la tierra de Palestina. Piensan que los palestinos, ellos mismos, van a elegir alejarse y van a elegir emigrar a otro país. Hoy en día sigue siendo el caso de Palestina un caso humanitario muy profundo, muy grave, que afecta no solo a Palestina, sino que a todo el Medio Oriente. Hoy en día hay más de 8 millones de refugiados palestinos por todo el mundo. Todos tienen el derecho legal y oficial y humanitario de volver a sus casas robadas y ocupadas. Ese es el miedo profundo que tiene la colonia israelí y tienen los que apoyan a estas fuerzas de ocupación. Así es un capítulo duro y triste de un caso humanitario que todavía no se ha resuelto del todo, sino que está siendo desplazado entre generaciones por décadas. Aquí tenemos la familia real de Jordania. La que lleva a esta mujer es la vestimenta tradicional palestina y también la bandera de Palestina. Como veis aquí, es casi idéntica a la bandera de Jordania. Aquí hay otro dibujo, muestra lo que intentaban hacer los palestinos, un aeropuerto internacional en Gaza, que al final no se ha podido construir por completo porque lo destruyeron las fuerzas de ocupación israelí hace décadas. Todos están bienvenidos a probar el café turco en Jordania con la decoración palestina. Contadme en los comentarios qué os parece la idea de la cafetería. El café está buenísimo. Si ves este vídeo y te gusta hasta aquí, dale like, comparta este vídeo a quien les interesa. Escríbeme en comentarios sobre el asunto, qué te parece el tema de Palestina, qué te parece el tema de refugiados de Palestina. El caso de Palestina es básico, simple, que hay gente que se fueron a robar la tierra de otros, independientemente de lo que cuenta la colonia israelí sobre su derecho de 3000 años de atrás, sobre la historia, etcétera, bla bla bla, pero en práctica las casas robadas han sido de palestinos, gente palestina que han estado viviendo ahí en su tierra y que vinieron los sionistas a sacarles de ahí, a sacarles de sus casas. Enteras familias viviendo en Jordania y deseando, esperando el momento a volver a sus casas, a sus tierras. Son familias normales y corrientes que simplemente quieren volver a sus casas y abrir sus puertas de casas con sus originales llaves. Obviamente la mayoría de casas han sido destruidos por las fuerzas de ocupación israelí y han construido nuevas ciudades de la colonia. Estas ciudades modernas han sido construidas bajo sufrimiento del pueblo palestino. España, por ejemplo, y otros países europeos últimamente reconocen a Palestina como un estado soberano, pero este reconocimiento no vale mucho, la verdad, si no se acompaña con un mecanismo. Hay que garantizar de un modo u otro que Estados Unidos de América no apoye de una forma descarada a la colonia israelí y ayudarles de una forma triste y inhumana a eliminar la presencia de palestinos en su territorio. Actualmente, aún con el cese de fuego temporal, siguen sufriendo los palestinos el robo a diario de sus tierras. Los palestinos y jordanos aman a Salvador Dalí, sus fotos y dibujos por todas partes. Aquí los europeos, los árabes, musulmanes, cristianos, palestinos, asiáticos, africanos, latinos, todos juntos contra la ocupación y con la causa humanitaria. Y así es de bonito el ambiente, muy tranquilo por Jordania. La gente trabajando, los niños van a sus escuelas. هذا المطعم عازم معزوم متطوع مبني على المعزوم والمتطوع والعازم تمام. هذا طبعا فعل خيري، في ناس بتيجي مثلا تحط مصاري دينار اكثر، وفي ناس بتاكل اللي هي بتكون محتاجه بنقول عليها معزومه،
فبنعطوها مثلا وجبه سندوتشتين بس شاي ومي، بدون اي ما يحاسب ما اي شيء، وبسهل وبيمشي. ففي مبادرات بتيجي وفي ناس بتتطوع كل يوم وتسلم الناس كلها. يعني احنا ما بنقول محتاج لا، بنقول عليه معزوم ما بيكون محتاج، يعني احنا عزوه مع بعضينا. تحيه لكل الناس يعني ويلكم. مرحبا شيخ. اهلا. Start Jadal is a culture space. It was found in 2011. It was found for people. It was created as a place and space where people can find themselves, express their culture, and get to know new cultures. We have many spaces. One of them is this space. It's the gallery. We do some gallery art shows. We had, for example, one gallery called Layali Fairuz, the most famous singer in the Arab world. We did some of her lyrics on the paintings. We also do some workshops, courses, how to dance stepke. We also have some language exchange cafes, just basically a place where you just can come enjoy your coffee, just see your friends, enjoy sitting alone or with anyone from here. Jordania, Palestina, Líbano y Siria han sido invadidas por los franceses y ingleses en el siglo pasado. Y lo más fuerte, todavía hasta finales de 2025, ni Francia, que es parte de la Unión Europea, ni Inglaterra piden perdón por el catástrofe inhumano que han provocado en esta tierra de Bilad Sham. Antes, todos estos 4 países se llamaban Bilad Sham. Vinieron los franceses y ingleses y dividieron esa tierra en 4 países. Durante estas décadas han cometido muchísimos crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y todo lo que lo llama el derecho internacional como algo que no puede pasar. كان اغلى، كان نفس الوقت يعني عادي. باعتبار بحكم ان هي كانت بكثره يعني. الكواليتي حسب الكواليتي. لو سمحت انت صورت فيديو صح؟ تمام، اذا بدك تنزله اعمل منشن لصفحتنا. Chipsy Joe. Bueno, de forma inesperada ya estoy en el centro comercial aquí en Amman, en Jordania. Ya acabé las patatas aquí en este sitio, muy rico todo.
Y ahora pues a degustar los dulces orientales. Zumo de granada, está riquísimo también. Esta bebida energética made in Jordan. Y nada, a disfrutar. Y este zumo se llama carcadé. Así es, se escribe. A mí me encanta el carcadé, vamos. Baklava pifostok. Aquí, amigos, vienen los dulces orientales. La baklava con pistacho. Bueno amigos, despidiéndonos de Amán, despidiéndonos de Jordania, vamos a comer algo típico en el aeropuerto de Amán. Vamos a ver qué nos preparan en Amán. Vámonos. Tenemos lo caliente, tenemos arroz blanco con perejil verde, tenemos djaj بالزعفران اللبناني, que es sopa de pollo, sopa de carne de barbacoa, bamia con salsa de tomate, verdura a la plancha. Tenemos aquí za'atar, chili. Gracias, chef. Gracias. Thank you. Tenemos aquí dulces harissa, chocolate, brownies, ensalada, sopa de cebolla. Tenemos cafés, tés, dulces, manzana. Y esta es la baklava de pistacho. Bueno, voy a comer algo. Gracias a todos los amigos de Jordania que hemos encontrado por el camino, los amigos de Líbano, de Siria, de Palestina. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.